Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 con una entrevista a Mario Aranguren, el exdirector de la Unidad de Análisis de Información y Análisis Financiero, la UIAF, que quedó absuelto y desvinculado del escándalo de las chuzadas del DAS. Casi 4 años de investigación, de escuchar testigos, de revisar pruebas documentales, fueron suficientes para que la propia Fiscalía y la Procuraduría pidieran absorber al exdirector de la UIAF. Hoy Mario Aranguren habla en 360 grados, nos dirá cómo fue ese proceso, cómo se afectó su carrera profesional y ante todo, qué intereses políticos estarían detrás de ese proceso que lo llevó a prisión. Y además, también tendremos otra entrevista con la senadora Piedad Zucardi, quien está privada de su libertad, sindicada por la Corte Suprema de Justicia de haber tenido nexos y pactos políticos con grupos paramilitares. La senadora Piedad Zucardi habla en 360 grados de su caso, de su supuesta inocencia, de cómo obtuvo su caudal electoral, del clan político de su familia y de muchas otras cosas. Hoy Piedad Zucardi habla en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a Mario Aranguren. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Mario Aranguren. Qué gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Hassan. Mire, un proceso muy duro el suyo. Además, quiero retomar sus palabras, porque usted dijo, después de que terminó la audiencia, en la cual queda prácticamente en libertad, absuelto por petición de Fiscalía y Procuraduría, dice lo siguiente: yo dije que iba a demostrar mi inocencia y la demostré. Estuve 10 meses en la cárcel y 3 años enfrentando este proceso. ¿Cómo fue este proceso para usted? Uy, fue una cosa muy dura, Hassan. Muy dura. Vamos, uno siendo inocente y que lo vinculen a un tema penal, que lo priven de la libertad, con todo lo que significa eso, puesto uno en la picota pública, pues eso fue absolutamente muy difícil para mí y para mi familia. Pero bueno, gracias a Dios se hizo justicia y logré que me absolvieran de todos sus cargos. ¿Usted estuvo mucho tiempo antes en la DIAN? Sí, yo fui director de la DIAN. Yo empecé mi carrera en el sector público en la DIAN. Llegué allá en el año de 1984. Eso todavía no era la DIAN, era la Dirección de Impuestos Nacionales. Y comencé desde bien abajo, fui mensajero allá en la Dirección de Impuestos Nacionales. Empezar desde el escalafón de abajo y llegar hasta la dirección. Sí, y después fui el director de la DIAN. ¿Qué es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero? Mire, muchos colombianos no saben qué es. ¿Qué es esa entidad? Esa entidad es una unidad se llama Unidad de Información y Análisis Financiero. Y lo que hace es eso, análisis financiero. ¿Para qué? Para contrarrestar delitos por posibles temas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Esas unidades existen más o menos en 150 países del mundo. O sea, ¿eso no es exclusivo en Colombia? No. Esas se exigen. Fue una decisión del G7, de los países más desarrollados del mundo, que vieron que una de las formas de atacar muchos delitos, como por ejemplo el narcotráfico, que es un delito fuente de lavado de la corrupción, que son delitos fuentes de lavado de dinero, debían hacerse mediante un análisis financiero y buscando más o menos cortar la financiación de esos delitos. Eso básicamente es. ¿Cómo termina usted, alguien que estaba en la DIAN, que pasa a esta unidad de investigación de inteligencia y análisis financiero, a terminar metido en un tema de chuzadas? O sea, ¿de dónde viene el escalafón para que usted termine allá? Por ejemplo, el tema, decía, le dieron ese calificativo del tema de las chuzadas. O sea, la UIAF no tiene ni los equipos, ni las funciones, ni nada para esos temas de chuzadas. O sea, usted no tiene, en la oficina de esta unidad, allá no hay gente con audífonos, no, señor, ni tiene nada con computadores que usted vaya a conectarse a ninguna parte. Por eso le pregunto, entonces, ¿cómo termina usted metido en este proceso? Entonces, se desarrolla como un tema muy mediático cuando estalla este escándalo a través de los medios de comunicación. Y eso hace que se mueva como muchos agentes dedicados a estos temas de la justicia.
Y ese tema mediático entonces genera que tiene que haber alguna respuesta, y la respuesta del ente fiscalizador, del ente acusador, de la fiscalía, fue involucrarme a mí como exdirector, como director de esa unidad, ¿de acuerdo? En este tema. Y yo me preguntaba, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? Por Dios, ¿qué fue lo que hice? Lo sacaron de un sombrero, como cuando el mago saca el conejo y dice, aquí hay uno de los que está, ven y lo metemos acá. Y me pusieron ahí, y entonces me llegó un telegrama y me decían, tiene que presentarse tal día a una audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Yo le dije a mi familia, a mis hijos, a mi señora, a mi madre, les dije, pues yo voy a ir allá. O sea, pues eso... No me van a imputar ningún cargo, por Dios, y mucho menos me van a dictar medidas de aseguramiento, por Dios. Me presenté, llegué a las 7 de la mañana, eso comenzó como a las 9 de la mañana. Y a las 12 del día ya me habían imputado 3 cargos criminales, y yo no sabía por qué era lo que había hecho yo. Y a las 12 de la noche ya estaba en la cárcel. Y ahí comenzó mi suplicio. 4 años prácticamente. Sí, señor, 4 años. En ese momento, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué es lo primero que usted dice? Uy, Dios mío, pues en ese momento se siente uno Cuando solo. usted va a una diligencia judicial por una situación y usted se ve la noche ya en la cárcel. En la cárcel estaba, esa noche me llevaron al búnker de la fiscalía y al día siguiente me llevaron a la picota. Y yo pues no podía dormir, no comía, estaba absolutamente afligido. Eso es, digamos, una de las cosas más duras que le puede pasar a una persona, es que lo priven de la libertad. Y fuera de que está en la picota pública en los medios, fuera de que está en su nombre, inmediatamente de pasar de cualquier sitio, inmediatamente está siendo el escrutinio público, digámoslo de esa forma. Sí, porque además dijeron que yo era un peligro para la sociedad. Entonces, yo pues en medio de mi, allá solo, allá destruido, decía, pero ¿qué fue lo que yo hice? Y fuera de eso, ¿cómo me dicen a mí que yo soy un peligro para la sociedad? Y bueno, entonces comenzó mi suplicio. Pensaba en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mis padres, en mis hermanos, en mi familia. Y yo allá solo, viendo la situación económica de mi familia. Sin saber además en el limbo cuánto tiempo va a estar usted. Porque no saben estos temas cuándo entra, pero uno no sabe cuándo sale. Mire, yo se lo pregunto por una razón muy específica. En el marco de lo que ha significado procesos acá, hay que retomar una frase de la ex fiscal Vivian Morales. Ella en una audiencia dijo, yo le cumplí al país. Cumplirle al país fue enviarlo usted a la cárcel, a Bernardo Moreno, a Andrés Felipe Arias. Hoy están por fuera defendiéndose, por fuera usted está en un proceso de absolución. La gran pregunta es, ¿con qué le están cumpliendo al país? ¿Mandando gente inocente a la cárcel o mandando gente a que la condenen primero mediáticamente y públicamente y que no se puedan defender en libertad? ¿Usted qué piensa frente a esas declaraciones? Mire, yo lo que creo es que sí, evidentemente la justicia tiene muchos defectos que hay que arreglar. O sea, hay que hacer un arreglo a este sistema penal acusatorio, porque la justicia tiene muchos defectos, es muy lenta, tiene decisiones que no son conducentes, tiene decisiones como en mi caso, por ejemplo, llevarme a una cárcel, privarme de mi libertad, haberme imputado esos cargos, faltó más investigación para haberme imputado todo ese tipo de cosas. Pero una cosa buena que tiene la justicia de todas maneras, con todos sus defectos, con toda su lentitud, con todo eso, llega la justicia. Llega, opera. Opera. Digamos, en mi caso, demoramos 4 años. Es que usted en 4 años lo pueden dejar, mire, en 4 años lo pueden dejar sin patrimonio, su familia destruida, usted sin ganas de volver ni siquiera, me imagino, al sector público. No, por Dios, no, jamás se me ha ocurrido volver al sector público. O sea, al sector público, hay mucha gente que le pasa lo mismo, si yo no quiero volver al sector público. No, nunca. Entonces, pero sí, de acuerdo, y entonces todo eso que le pasa a uno, que es duro, es... como usted lo dice, estamos en una situación económica, mi familia, pues muy difícil, tenemos muchas deudas, etcétera, y que tenemos que mirar a ver cómo hacemos y cómo le hacemos frente a eso. Es un renacer de nuevo. Pero aún, en el caso mío, 4 años, puesto en la picota pública, detenido, privado de mi libertad, todo ese tipo, todo lo que dijeron y todo lo que hablaron de mí, escuchar cosas horribles de uno, de que uno es jefe de una organización criminal, por Dios mío. Es que por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Dónde estaba usted? Pero uno tiene que rescatar esto, Hassan, que aún con todos esos problemas, con todo eso, la justicia llega.
y se hizo justicia. Mire, lo que pasó en el juicio mío, que la propia fiscalía, ¿de acuerdo? Esas personas, la propia procuraduría, los delegados de la procuraduría, la propia fiscal y la decisión que la tenía que tomar la señora juez, personas, seres humanos, y que la fiscal diga fue un error, pido la absolución, de Aranguren, eso no tiene precio, digamos, eso no, y emocionalmente a usted se le vio, usted lo hace volver a uno a tener credibilidad. Digamos, los países y las sociedades tienen altibajos, las instituciones, y en este tema la justicia, altibajos, defectos, cosas que tenemos que corregir. Pero mire, pero llega la justicia. Un punto importante es el siguiente, usted lo contaba. ¿Cómo es posible que usted vaya a una citación judicial, usted atienda una citación judicial, usted vaya en la mañana y usted en la noche esté preso? Es decir, sí. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está esa figura de que uno va a un indagatorio y inmediatamente usted puede quedar detenido? Si es que para que la gente vaya a la cárcel tiene que estar condenada. Tiene usted realmente que ser un peligro para la sociedad para que usted vaya a la cárcel. En este país hay personas que han cometido secuestro y les dan casa por cárcel. Sí. Se acaba de fugar un señor del ELN que secuestró al contratista canadiense. Lo mismo ocurrió con una señora que secuestró un bebé y la mandaron en libertad para la casa. ¿Usted inmediatamente en qué momento era un peligro para la sociedad? Si aquí la misma fiscalía y la procuraduría están diciendo, solicitamos la absolución. Sí, son los errores que tiene el proceso que tenemos aquí en Colombia. Fíjese que toda la gente cuando le imputan un cargo, cuando lo meten en un proceso penal, quien debe definir si es inocente o culpable, ¿quién es? Pues un juez de la República. Un juez, con pruebas. Con pruebas, etc. Pero la mayoría de los casos cuando le privan la libertad es por una razón. Y la argumentación siempre que es un peligro para la sociedad. Yo era un peligro para la sociedad según la justicia en ese momento. Después de 10 meses me dieron la libertad. Entonces seguí en el proceso penal, pero ya estaba libre. Pero 10 meses. Pero ya no era un peligro, fíjese que ya no era un peligro para la sociedad. Entonces esos temas donde le restringen a uno un derecho fundamental, que es la libertad, que después del derecho a la vida es el segundo derecho más fundamental, eso tiene que revisarse. Eso tiene que revisarse. Claramente. En otras economías, en otros países no sucede esto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en muchos países europeos, los sistemas son totalmente diferentes, digamos, la aplicación es diferente. Y hay que respetar muchísimo eso. Pero vuelvo y repito, aún con esos defectos, aún con esos vicios, mire, aún con el dolor que me produjo a mí todo esto, bueno, lo que pasó con mi caso, en mi caso, privado de la libertad, en la picota pública, escuchar que soy un criminal, que soy un delincuente, que soy un peligro para la sociedad, todo ese tipo, mi familia acabada y toda la cosa, yo de todas maneras vuelvo a creer. Porque se hizo justicia. Vamos a hacer una pausa porque le quiero preguntar sobre muchos temas que me parecen importantes, esclarecer algunos sobre los cuales usted podrá hablar, sobre otros me imagino por el tema de su defensa y porque están en la corte, pues no podrá hacerlo. Pero vamos a la pausa y ya regresamos con Mario Aranguren. Regresamos a 360 grados y nos encontramos con Mario Aranguren, quien fuera el exdirector de la UIF. Bueno, mire, muchos temas. El tema del DAS y la pregunta fundamental de lo que pasó en el DAS y las chuzadas, evidentemente a usted le dejaron, fue lo que lo metió en este proceso. ¿Esas chuzadas se dieron? ¿Ustedes de la dirección de donde estaba? ¿Usted no tiene la menor idea de si eso pasó o no? No, es que yo no sé. Digamos, aquí en el país hay unas cosas que hay que corregir. Porque aquí, por ejemplo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en todo esto. ¿De acuerdo? Y es que esas campañas mediáticas son organizadas desde los medios de comunicación. Digamos, el efecto que tienen todas estas cosas, esas opiniones, toda la forma como se presentan las cosas, etcétera, sobre los temas penales, sobre las investigaciones penales, es enorme. Es que los juicios se hacen primero en televisión que antes que en los tribunales. Entonces, no puede ser que uno tenga que defender estas cosas o tenga que contrastar todo este tema frente a las cámaras o los medios de comunicación y no donde debe ser, que son los estrados judiciales. Y además el efecto, porque quien aplica la justicia son personas,
el efecto que tienen los medios de comunicación sobre estos temas es enorme. Sobre los jueces. Entonces hay una cosa mediática donde se le dio un boom terrible. Y como son personas las de la Fiscalía y son personas las de la Procuraduría, etcétera, seres humanos, que les está entrando una cantidad de información por aquí, le está saliendo por el otro lado, escuchan otras cosas por acá, etcétera, pues reaccionan. Y eso es lo que pasa en muchos casos, como por ejemplo en mi caso. Usted estuvo condenado primero en los medios. Por fuera estaba condenado, tenía que demostrar su inocencia en los tribunales. Sí, señor, yo digamos, cuando me dictaron medidas de aseguramiento en esa audiencia, cuando yo estaba, Dios mío, no habría ningún periodista, disculpe que lo diga de manera general, que dijera que Aranguren era un señor honesto. Y todos los medios me sacaban como un delincuente. Y estaba en la picota política. Y eso tenía mucho efecto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo que hacer acá? Confiar en mi inocencia, absolutamente seguro, y decir, Dios mío, me tienen que dar las herramientas y el momento para yo demostrar mi inocencia. Y fue lo que pasó. Y ese tipo de equivocaciones y todas esas cosas tan apresuradas, esas decisiones tan apresuradas, fíjese que las mismas personas tienen el valor, ¿sí?, como en el caso mío, en la Fiscalía, y pedir la absolución completa de los cargos. A usted uno de los argumentos es el siguiente. Los argumentos que han presentado para el tema de su absolución es: este señor fue engañado. Es decir, ¿engañado en qué forma? ¿O cómo lo engañaron a usted para que hubiera terminado de alguna forma metido en este proceso? ¿Qué dice su defensa en ese caso? No, el caso del engaño conmigo no fue. No fue. A ver, le explico rápidamente. Allá hay un proceso, por ejemplo, allá responden requerimientos de información, y eso es legal, absolutamente legal. Y hay unas personas que tienen que responder eso. Esas personas que respondían, a eso es que se refiere la Fiscalía, a decir, fueron engañadas, no al director, porque yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo fui director de la DIAN, yo no sé a quién fiscalizaba la DIAN, aunque fuera el director. Claro, no tenía ni idea. Entonces yo era el director de la DIAN, yo no sabía de quién entregaban la información. ¿Me explico? Eso tenía un procedimiento, había revisión jurídica, había de todo, y allá lo entregaban. La Fiscalía se refería era a esos funcionarios que al parecer sí fueron engañados. A eso era que se refería, no en el caso mío, porque yo ni siquiera sabía. Es más, le voy a poner un ejemplo. Podían preguntar a alguna autoridad competente, a la OIA, información de mi madre. Podían ir y decir, mire, queremos información de la señora tal, la señora Gladys, que listo, el número de cédula, toda la cosa. Yo soy el director de la OIA y yo no me entero ni siquiera que solicitaron información de mi mamá y que entregaron información de mi mamá. ¿Me explico? Aunque yo fuera el director de la OIA. A usted lo han puesto también en un escenario, y es el siguiente: contacto directo con María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado está en Panamá, con un asilo. ¿Usted conoció, tuvo contacto en esa medida? ¿Cómo fue ese proceso? Yo conocí a María del Pilar Hurtado, hablé una vez con María del Pilar Hurtado en toda mi vida. Ella fue a mi oficina. Una vez estuvo en mi oficina para tratar otro tema. Pero esa reunión con la señora María del Pilar Hurtado para tratar un tema de sistemas, que era un tema técnico, de un sistema que tenía la OIA, y que tenía que pasársela a alguna autoridad, o bien a la policía o bien al DAS. Al final se le pasó, fue a la policía. ¿Listo? Hicimos una reunión con un ingeniero, el jefe de sistemas del DAS, ahí en mi oficina. Y estuvimos hablando de eso, y eso lo vieron como si hubiera sido un atentado mío, o una coordinación de ella conmigo para hacer una cosa indebida. Por Dios. O sea, en el momento en que usted se reúne con ella, eso es como si se hubieran puesto inmediatamente unos audífonos y hubieran empezado a hacer cableado para interceptar entonces magistrados y lo demás. Y le voy a decir una cosa, lo más avanzado que tiene la OIAF, la tecnología más de punta, es un computador. Mire, cuando uno empieza a hacer la cadena, porque evidentemente esto se ha montado en cadena, viene María del Pilar Hurtado, porque la finalidad es llegar hasta el expresidente Álvaro Uribe, y luego entonces en la cadena viene Bernardo Moreno. Y en el caso de Bernardo Moreno, que lo hemos visto, lo que ha pasado en todo este proceso, allá están diciendo que no hay pruebas de chuzadas. Esto se lo estoy diciendo no de su caso, del caso de Bernardo Moreno. Hoy en día la opinión pública, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cómo así que nos venden que hay chuzadas? Meten la gente a la cárcel, otros están en asilo, otros están absueltos, y ahora resulta que los que están siendo procesados no hay pruebas, no hay lo demás. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo?
En este proceso, ¿usted cree que hay un componente, y entiendo si no lo puede responder, político detrás suyo? Es decir, ir detrás de una cadena y tienen que venir unos responsables para atar unos cabos y llegar hasta una cabeza final. Bueno, digamos, toda la situación mediática que se dio aquí, pues yo no descarto el tema de que haya sido motivada por cosas políticas, ¿no? Por cosas políticas. Pero en mi caso, no. Yo simplemente, por las circunstancias que han sido mediáticas, falta de investigación, etcétera, de manera apresurada, me imputaron unos cargos, me hicieron lo que me hicieron, etcétera. Y yo lo que hice fue defenderme, esperar mi momento para introducir mis pruebas para mi defensa, llevar mis testimonios, etcétera, y lograr probar eso. Pero de ahí de que esto ha sido motivado por temas políticos, eso sí lo desconozco. Lo desconoce. En este momento, ¿qué viene? ¿Qué viene para usted? Porque mire, ya me dijo, yo al sector público no vuelvo. Es que es muy difícil. ¿Inhabilidad de la Procuraduría? Sí, todavía estoy inhabilitado por la decisión de la Procuraduría. ¿Y si eso evidentemente dentro de este proceso se llegara a levantar o eso ya quedó? No, presentamos la demanda ante el Consejo de Estado, estamos en eso, ante el Consejo de Estado, estamos demandando la decisión de la Procuraduría. ¿Cuántos años fueron? 18 años de inhabilidad. 18 años. O sea, usted aparte de que lo meten a la cárcel 10 meses, le ponen 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos y ahora le están diciendo, hombre, qué pena, usted está absuelto. Sí. Entonces, mire, nosotros estamos en ese proceso con el Consejo de Estado. Y entonces, eso lo estamos demandando, etcétera, pero aún así, mire, no cruza por mi mente volver al sector público. No, porque es muy difícil. Yo le entregué toda mi vida profesional al sector público. De verdad, y yo he trabajado, y por donde he pasado he dejado huella. Es que le está diciendo, usted empezó de mensajero en la DIAN y llegó a ser el director. Sí. Ahí más o menos uno ve su ascenso, no todo el mundo puede contar esa historia. Sí, tomamos decisiones fuertes allá en la DIAN, etcétera, y la DIAN creció, fue una entidad más, la gente empezó a creer más en la DIAN y todo ese tipo de cosas. Recaudamos más dinero de los impuestos, controlamos más evasión, contrabando. La OIAF fue la mejor entidad del sector público en el año 2008. El grupo ESMA, que reunía todas esas entidades en el mundo entero, dijo que era la mejor unidad de análisis financiero del mundo. Nos ganamos el premio de alta gerencia en el año 2008, etcétera. Bueno, todo eso, y después de todo esto que me pasó, así haya sido un error, etcétera, me pasó. Ya lo vivió, usted ya no puede retroceder el tiempo. Me pasó eso, y entonces a uno le queda como un sinsabor y dice, uy, no, muy difícil que yo volviera algún día a ocupar un cargo público. ¿Y qué le dice su familia? No, mi familia me dice que claro que está conmigo, que jamás en el sector público, para el sector privado y mirar a ver qué hacemos, pero ya es diferente. Ya es otra perspectiva. Es otra cosa, sí. Mire, en este momento hay varias personas que están viviendo lo mismo que usted. Unos están en la cárcel, otros están detenidos en cantones o en unidades militares, pero terminan luego de un proceso saliendo. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja? Porque es que no solamente le ha pasado a usted, hay muchos colombianos que en este momento están pasando por lo que usted pasó. Sí, mire, yo le diría a toda la gente, los únicos que pueden decidir y juzgar a una persona es un Dios que existe y la justicia de los hombres. Y la justicia de los hombres es un juez de la República. Que hay momentos en que se le cierra a uno, no ve ninguna luz, como en mi casa. Ninguna luz, Dios mío. Pero siempre tener esa fe y creer en esa justicia, con todos los líos, con todos los defectos. Tarda pero llega. Llega. Bueno, Mario Aranguren, un verdadero placer y gracias por aceptar esta invitación. No, muy amable, José. A ustedes vamos a la pausa porque al regreso vamos a ver una entrevista con la senadora Piedad Zucardi. No se vayan. Bienvenidos a 360 grados en esta entrevista exclusiva en alianza con el diario El Heraldo de Barranquilla con la senadora Piedad Zucardi. Senadora, un verdadero placer y gracias por aceptar esta invitación y darle la oportunidad, por supuesto, a nosotros en Cable Noticias y al Heraldo de entrevistarla. A ustedes, Asa, muchísimas gracias. Al Heraldo también muchísimas gracias. Mire, voy directo al grano. En el momento en lo que se está viviendo en la coyuntura política, usted en este momento está siendo investigada por la Corte Suprema. Acá hay un tema puntual y hay unas acusaciones directas de reuniones
con paramilitares. ¿Qué dice usted de esas reuniones? Bueno, acusaciones no hay todavía, Hassan, porque el proceso tiene diferentes etapas. Acaba de concluir la etapa de probatoria, entramos a la etapa de calificación. Es la etapa más importante del proceso porque es el momento preciso en que los titulares, los honorables magistrados titulares, van a conocer en esta etapa conclusiva cómo se dieron las pruebas, qué dijeron los testigos de cargo que ellos solicitaron o los de descargo que yo solicité. Gracias a Dios, los testigos han dicho la verdad. Y además lo que venían diciendo en otros procesos cuyas pruebas me trasladaron. No conocen a Piedad Zucardi, nunca se reunieron con Piedad Zucardi, nunca apoyaron electoralmente a Piedad Zucardi. Y eso me parece importante dentro del proceso y también me da a mí la certeza de que puedo seguir probando que soy inocente. ¿Qué ha pasado en el tema de su defensa? Usted está, por lo menos sus abogados han dicho que están inconformes con las investigadoras, con el proceso de policía judicial que ha adelantado toda la recolección de pruebas y demás. ¿Qué ha pasado con ese tema? Oportunamente, Hassan, yo le di a conocer a los honorables magistrados las dificultades que se habían presentado con la recolección de algunos testimonios. Porque yo no puedo decir que en mi caso hay testigos falsos, pero sí hay una evidencia de que hay algunos testimonios tergiversados, algunos testimonios manipulados, algunas preguntas y respuestas predeterminadas, y eso generó cierta incertidumbre en mí y a través de mi abogado, y directamente se lo di a conocer a la Corte. ¿Han escuchado todos los testimonios que usted ha querido o hay testimonios que no han llegado? Es decir, cuando aquí mencionamos el traslado de pruebas de lo que significa el expediente de Javier Cáceres, ¿ha llegado todo ese paquete o hay cosas que no han llegado y usted quisiera que no llegaran o que llegaran? No, yo estuve, por supuesto, atendiendo todos los requerimientos que hizo la Corte, solicité testigos de descargo, demoraron un poco en ser escuchados, pero fueron escuchados. Tengo que decir que se me dio la garantía y la posibilidad de controvertir los testimonios trasladados y los testimonios que fueron en su momento solicitados. Pero efectivamente hay algunas dificultades que todavía quedan por resolverse. Mire, uno de los temas importantes acá fue su captura. El tema de citarle una indagatoria, capturarla e inmediatamente tener todo este procedimiento. Estamos viendo en Colombia, y hay fuertes críticas en diferentes escenarios, de personas que son capturadas con unas pruebas, con unos testimonios, y después a los meses o al año, o en el caso, por ejemplo, como el señor Mario Aranguren, después de 4 años le dicen, qué pena, solicitamos que haya una absolución. ¿Usted cómo ve ese proceso? Porque usted aquí está sentada, privada de su libertad, evidentemente puede estar en unas condiciones mucho mejores que las que podría estar un preso en una cárcel, pero está privada de su libertad. Es así de sencillo. ¿Es, en su opinión, este mecanismo coherente en Colombia o usted podría defenderse en libertad? Bueno, Hassan, nosotros estamos viviendo realmente serias dificultades desde el punto de vista de el respeto por derechos fundamentales. Por ejemplo, el respeto por la presunción de inocencia, el respeto por la libertad. Yo fui una persona que desde que se me abrió la indagación preliminar, atendí todos los requerimientos de la Corte e incluso yo solicité oportunamente ser escuchada en versión libre. Se me dio después de 18 meses. Estuve siempre dispuesta a atender el requerimiento de la Corte. Incluso estando en el exterior, cuando me informé de la orden de captura para ser escuchada en indagatoria, regresé voluntariamente al país a cumplir con mi obligación ante la justicia. Yo estaba en Centroamérica. Atender el requerimiento de la justicia colombiana como cualquier ciudadano del común. Tenemos la obligación de atender el requerimiento de la justicia colombiana. ¿Nunca pensó en un asilo? Digamos, está usted afuera, es decir, yo sencillamente que responda a mi abogado, hemos visto casos similares donde se ha dicho, mire, yo no voy, no entiendo esas diligencias. Yo tengo la obligación como ciudadana, como colombiana, de responderle a todos los colombianos y probar mi inocencia. Tengo la responsabilidad con mis hijos y ahora con mis nietos que ya los tengo. Nunca ningún colombiano, ni ningún miembro de mi familia se va a sentir avergonzado de que Piedad Zucardi estuvo inmersa en una conducta ilícita. Mire, no se puede desconocer que en Colombia hay clanes políticos, hay familias políticas. Muchas de ellas han sido cuestionadas en diferentes regiones del país. Y usted representa un clan político en su departamento. No ha sido el mejor, han sido cuestionados, han sido puestos en la palestra pública por actuaciones justamente cuestionadas frente al manejo de recursos, de alianzas y demás. ¿Eso a usted le ha perjudicado? ¿Usted qué dice frente a esas acusaciones que están ahí, están sobre la mesa? Bueno, Hassan,
En su momento, las personas cercanas a mi familia, concretamente mi esposo, Juan José García, mi cónyuge, y Álvaro García, mi cuñado, han atendido los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia y lo han aceptado sin ninguna objeción, con dignidad, ajeno a que estén de acuerdo o no. Esa es una decisión personal de ellos. Las responsabilidades penales son individuales, no se pueden transferir. ¿Los votos igual? Yo respondo, los votos también son personales. El trabajo político mío es diferente y además se nota esa diferencia. Te quiero poner un ejemplo. Cuando Juan José aspiró a su último periodo, obtuvo 78.000 votos, después de 3 periodos de estar siendo senador. Cuando yo aspiré por primera vez, que tomé la decisión, que tampoco fue que conté con el apoyo inmediato de toda la familia, porque sabían que era una actividad que representaba muchos cambios en la vida familiar, yo obtuve 38.000 votos. Si tú comparas los senadores que en ese momento incursionaban en la vida política, sacaban más o menos este tipo de votación. Posteriormente, Piedad Zucardi fue afianzándose con su trabajo político, con su trabajo de control político, con su trabajo legislativo, y ganó mayor confianza en los electores. Pero aún así, la votación mía nunca subió de una manera que se pueda considerar atípica. La votación mía del año 98 al año 2002 solamente ganó 3.900 votos. Usted puede decir, y le podemos decir a la opinión pública, por ejemplo, esos votos son míos. Esos votos no me los puso ni los heredé. Esos votos son míos y esos votos no los heredé. Y lo que se dice en la región Caribe y lo que se dice en Bolívar y en Cartagena es un testimonio del trabajo arduo, comprometido, responsable, permanente de Piedad Zucardi por defender los intereses de los sectores vulnerables, los intereses de la región Caribe, los intereses de la mujer. Por ejemplo, Hassan, yo me posesioné el 20 de julio de 1998. A los 20 días estaba presentando un proyecto para reformar la única ley que había sobre violencia intrafamiliar. ¿Para qué? Para mejorarla, para ofrecerle a las mujeres colombianas unos elementos mayores desde el punto de vista de la justicia para que tuvieran ellas dignidad en su vida y se evitara tanto maltrato. Yo presenté las leyes de amnistía de la libreta militar. En la costa, y lo sabe muy bien Tomás, una de las dificultades que había es que la falta de capacidad de pago de las personas de los hombres mayores de 28 años de estratos 1 y 2 no tenían cómo pagar la multa, la mora de la libreta militar. Y yo diseñé una amnistía y son muchísimos los hombres colombianos que se han beneficiado de esa amnistía. O sea, trabajo legislativo es lo que tengo para mostrar. Vamos a hacer una pausa, senadora, en esta entrevista exclusiva con el diario El Heraldo y Cable Noticias 360, y ya regresamos para seguir ahondando sobre temas muy importantes de lo que está pasando en la Corte Suprema con su caso. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 grados en esta entrevista exclusiva en alianza con el diario El Heraldo a la senadora Piedad Zucardi. Senadora, mire, aquí hay un contexto electoral. Estamos en una campaña política y posiblemente reeleccionista. ¿Cómo se ha sentido usted con su partido? ¿Cómo se ha sentido usted con el apoyo que ha tenido de la bancada de la Unidad Nacional? ¿Cómo se ha sentido usted, y en ese caso, con el presidente Juan Manuel Santos, y de llegar usted a ser exonerada de esto y lanzarse a la arena política, que es un escenario a futuro? ¿Usted seguiría apoyando lo que está pasando ahorita en Colombia? Bueno, Hassan, en la situación en que yo estoy, realmente no me puedo referir a temas de la coyuntura nacional política. Pero lo que yo sí quiero que los colombianos tengan la certeza es que Piedad Zucardi nunca concertó, nunca promovió, nunca financió actividades de grupos al margen de la ley. Y eso me da a mí la certeza, y estoy segura que se la va a dar a la Corte, de que Piedad Zucardi podrá volver tanto al seno de su familia, de la cual nunca hubiera querido estar alejada, como al seno de la democracia colombiana, como es el Congreso de la República. Pero yo le pregunto, ¿qué tanto el tema de las condenas que haya, por ejemplo, contra personas de su familia, eso puede afectar directamente su proceso en la Corte? No, yo confío en la Corte Suprema de Justicia, en la autonomía, en la independencia y en que no va a haber ningún tipo de discriminación en mi contra.
todo esto forma parte del traslado de Javier Cáceres, es decir, los testimonios que fueron utilizados, que dieron validez en ese sentido a la condena contra Cáceres, es lo que se está utilizando en su contra. Me trasladaron muchísimas pruebas de otros procesos, inclusive, Hassan, procesos de los cuales ya han sido calificados, han sido cerrados, cuyos testimonios se pueden inclusive consultar en páginas web, en portales como laverdadabierta.com o La Vida por la Verdad. Y allí todos los colombianos que quisieran conocer qué habían dicho anteriormente los jefes paramilitares o los subalternos de esos jefes paramilitares, es que no conocen a Piedad Zucardi, que no apoyaron electoralmente a Piedad Zucardi, que nunca se reunieron con Piedad Zucardi. Y eso fue lo que ellos precisamente sostuvieron cuando se les llamó por parte de la Corte a testificar. De manera que hay una ratificación de unas declaraciones anteriores que habían dado en su momento en otros procesos que se me fueron trasladados a mi proceso. Mire, usted ha hablado también de intimidación directa a su abogado defensor. Es decir, cuéntenos cómo es eso. ¿Cuál es esa intimidación? ¿De quién ha venido parte? Lo estoy viendo directamente por parte de grabaciones, diligencias practicadas. ¿Eso cómo se plantea? ¿Ese tipo de cosas se han dado? Yo le planteé a la Corte Suprema de Justicia en una comunicación que suscribí personalmente ciertas dificultades que se presentaban en el recaudo de los testimonios, en el recaudo de las pruebas. Y eso tendrá que valorarlo la Corte en su momento, Hassan. ¿Será una responsabilidad? Será una responsabilidad de los magistrados titulares, que yo con el debido respeto les pido que miren con el mayor rigor las pruebas tanto que se me trasladaron como las que se tomaron durante el desarrollo de mi proceso. Hay un elemento, y es el siguiente. Las reuniones, el pacto realito y todo lo demás han marcado una coyuntura en Colombia. Y evidentemente el tema de la llegada de congresistas apoyados abiertamente por los paramilitares al Congreso. Y eso representó en la administración pasada casi un 35% del Congreso que representaban a los paramilitares. La gran pregunta hoy en día que se hacen muchos es, ¿cuántos de ellos fueron en realidad a reunirse con los paramilitares en el marco de una desmovilización? ¿Y cuántos en realidad fueron a hacerlo, a hacer acuerdos políticos y alianzas estratégicas para llegar al poder? En el caso suyo, la vinculación y lo que más o menos han tratado de desentrañar los testimonios que la tienen a usted en la Corte Suprema es que usted estaba en ese grupo. Es decir, los que estaban haciendo acuerdos políticos para tomarse el poder en Colombia. Ese bagaje de lo que pasó con los paramilitares le va a representar a usted la gran carga que representa su proceso. Es decir, desmontarse de esa idea del paramilitarismo asociado con los políticos. ¿Usted cree que puede desmontar esa carga en la Corte Suprema? Por supuesto, Hassan. Hay elementos que le van a dar a la Corte la certeza de que Piedad Zucardi nunca se benefició, nunca concertó ni hizo acuerdos. Y te voy a dar una precisión de fechas. La reunión de Ralito fue en julio del 2001, posterior a cuando el presidente Pastrana suspendió lo que se llamaban los diálogos discretos con las AUC. Piedad Zucardi nunca fue a Ralito, ni al nudo del Paramillo, ni a ninguna otra reunión que ellos hubieran organizado con esos fines. Piedad Zucardi fue a la reunión de la zona rural de Córdoba como miembro de una comisión accidental creada por el Senado de la República, por el Congreso de la República, y fue dentro del periodo establecido por el presidente Andrés Pastrana dentro de esos diálogos discretos. Porque la reunión nuestra fue en enero del año 2000 y los diálogos discretos del presidente Pastrana continuaron hasta enero del año 2001, o sea, un año después. De manera que eso le da a la Corte la certeza, la tranquilidad, y está perfectamente documentado que Piedad Zucardi nunca ha actuado por fuera del margen de la ley, ni buscando beneficios de interés directo. No, se lo pregunto directamente por una razón. Mire, muchos dicen, el hecho no es haberse reunido con ellos. Usted pudo haber mandado un emisario, usted pudo haber hecho los acuerdos políticos de otra forma. Y la gran pregunta que se hacen muchos colombianos, en el marco de lo que son las acusaciones por paramilitarismo, es eso. Dicen, ¿cómo podemos nosotros garantizar que esta gente, que estos políticos de determinadas zonas del país, que ya tuvieron algunas condenas de referentes a acuerdos con paramilitares, no son los mismos que volvieron al futuro? Es en ese tema. Mire lo que está pasando, por ejemplo, con Luis Alfredo Ramos. Él dice,
yo me reuní en el marco de un proceso de desmovilización y atendí unas diligencias que no tenían nada que ver con acuerdos políticos y en este momento también está detenido. Hassan, cada caso tiene sus especificidades y yo solamente puedo responder por mi caso. Piedad Zucardi, para que el concepto para delinquir se dé, también necesita una permanencia en el tiempo. Piedad Zucardi asistió a esa sola reunión, como te digo, como miembro de una comisión que hizo 3 reuniones, dos con el ELN y una con la AUC, y nunca obtuvo un beneficio directo. Incluso las pruebas documentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil demuestran que Piedad Zucardi perdió votos cuando se dio ese fenómeno. Y está perfectamente documentado ante la Corte porque le entregué un estudio electoral muy completo donde están señalados los municipios donde Piedad Zucardi perdió votación. Con un plus en este sentido, las votaciones de Piedad Zucardi no califican en los estándares establecidos por la Corte y por la Fiscalía para considerar una votación atípica. O sea, nunca hubo concentración en un solo candidato, nunca hubo un alto incremento, nunca hubo una disminución de la abstención, de manera que eso está claramente demostrado ante la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente para usted es una posición muy difícil porque hablar de la Corte Suprema cuando es el que lo está juzgando a uno, pues lo pone en una posición incómoda. Pero abiertamente se han abierto muchos procesos en Colombia frente al tema del paramilitarismo, la parapolítica. ¿Usted cree que se ha fijado la atención únicamente en la parapolítica? Por supuesto es importante establecer quiénes son los responsables de los acuerdos y se ha dejado de lado el tema de la parapolítica. Con el tema de la parapolítica hay un elemento adicional a ese que estás mencionando, Hassan, y es el del contexto. Cuando, como en el caso mío, ya es una investigación, después que se han dado muchas otras, hay un contexto que no se puede tomar como una prueba documental, como una prueba de contexto, pero que indudablemente pesa. Pero la Corte, en su sabiduría, en su autonomía, en su independencia, estoy segura que va a saber valorar, como lo decía anteriormente, las pruebas en su conjunto y va a poder hacer una clara diferenciación entre quienes efectivamente obtuvieron algún beneficio de esa situación y en quienes no lo tuvimos. La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de investigar a personas aforadas, como es el caso de los congresistas, y cumple con esa obligación que tiene. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia está enmarcada dentro de lo que es la normativa tanto constitucional como legal. En Colombia tenemos un problema, Hassan, y es que la Corte Suprema de Justicia ejerce la única instancia cuando Colombia ha suscrito convenios, pactos que la obligarían a tener para todos los ciudadanos la posibilidad de la doble instancia. ¿No la tiene? Eso no la tenemos. Y eso le ha generado a la Corte algunas dificultades, pero no es porque la Corte quiera abrogarse esa facultad, sino porque el Estado colombiano está en mora de cumplir con lo mandado por esas convenciones internacionales, por la Declaración de los Derechos Humanos que establece para todos los colombianos, para todos los ciudadanos del mundo, la doble instancia. Finalmente, por lo menos en los cargos que a usted le imputan, eso es concierto para delinquir. Concierto para delinquir. Es decir, ¿qué piensa usted de esa acusación? Cuando le dicen directamente, usted lo que hizo fue entrar en unos acuerdos y montar prácticamente una organización criminal, porque eso es un concierto para delinquir. ¿Qué opina usted de esa acusación? Que Piedad Zucardi no está inmersa en lo que tipifica la ley colombiana, en lo que es un concierto para delinquir. Piedad Zucardi nunca concertó, nunca promovió, nunca financió, nunca, por supuesto, encabezó una organización de tipo criminal. Todas las actuaciones de Piedad Zucardi han estado dirigidas al bien común, el interés general, y estoy segura que eso se va a poder demostrar. La conducta de Piedad Zucardi no encaja en lo que la norma define como concierto para delinquir. Bueno, senadora, gracias por haber aceptado esta invitación y por supuesto por haber accedido a darnos esta entrevista en exclusiva no solo para 360 grados, sino también para el diario El Heraldo de Barranquilla. Un verdadero placer y gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Hassan, muchísimas gracias a ustedes, Tomás, y confiemos en que la Corte Suprema de Justicia va a decretar la libertad y la inocencia de Piedad Zucardi.
A ustedes gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad en otra entrevista exclusiva aquí en 360 grados. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 con una entrevista a Mario Aranguren, el exdirector de la Unidad de Análisis de Información y Análisis Financiero, la UIAF, que quedó absuelto y desvinculado del escándalo de las chuzadas del DAS. Casi 4 años de investigación, de escuchar testigos, de revisar pruebas documentales, fueron suficientes para que la propia Fiscalía y la Procuraduría pidieran absorber al exdirector de la UIAF. Hoy Mario Aranguren habla en 360 grados, nos dirá cómo fue ese proceso, cómo se afectó su carrera profesional y ante todo, qué intereses políticos estarían detrás de ese proceso que lo llevó a prisión. Y además, también tendremos otra entrevista con la senadora Piedad Zucardi, quien está privada de su libertad, sindicada por este proceso. ¿Cómo fue este proceso para usted? Uy, fue una cosa muy dura, ¿sí? Muy, muy dura. Vamos, uno siendo inocente y que lo vinculen a un tema penal, que lo priven de la libertad, con todo lo que significa eso, puesto uno en la picota pública, pues eso fue absolutamente muy difícil para mí y para mi familia. Pero bueno, gracias a Dios se hizo justicia y logré que me absolvieran de todos sus cargos. ¿Usted estuvo mucho tiempo antes en la DIAN? Sí, yo fui director de la DIAN. Yo empecé mi carrera en el sector público en la DIAN. Llegué allá en el año de 1984. Eso todavía no era la DIAN, era la Dirección de Impuestos Nacionales. Y comencé desde bien abajo, fui mensajero allá en la Dirección de Impuestos Nacionales. Imagínese, empezar desde el escalafón de abajo y llegar hasta la dirección. Sí, y después fui el director de la DIAN. ¿Qué es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero? Mire, muchos colombianos no saben qué es. ¿Qué es esa entidad? Esa entidad es una unidad se llama Unidad de Información y Análisis Financiero. Y lo que hace es eso, análisis financiero. ¿Para qué? Para contrarrestar delitos por posibles temas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Esas unidades existen más o menos en 150 países del mundo. O sea, ¿eso no es exclusivo en Colombia? No. Esas se exigen. Fue una decisión del G7, de los países más desarrollados del mundo, que vieron que una de las formas de atacar muchos delitos, como por ejemplo el narcotráfico, que es un delito fuente de lavado la corrupción, que son delitos fuentes de lavado de dinero, debían hacerse mediante un análisis financiero y buscando más o menos cortar la financiación de esos delitos. Eso básicamente es. ¿Cómo termina usted, alguien que estaba en la DIAN, que pasa a esta unidad de investigación de inteligencia y análisis financiero, a terminar metido en un tema de chuzadas? O sea, ¿de dónde viene el escalafón para que usted termine allá? Por ejemplo, el tema decía, le dieron ese calificativo del tema de las chuzadas. O sea, la UIAF no tiene ni los equipos, ni las funciones, ni nada para esos temas de chuzadas. O sea, usted no tiene, en la oficina de esta unidad, allá no hay gente con audífonos, no, señor, ni tiene nada con computadores que usted vaya a conectarse a ninguna parte. Por eso le pregunto, entonces, ¿cómo termina usted metido en este proceso? Entonces, se desarrolla como un tema muy mediático cuando estalla este escándalo a través de los medios de comunicación. Y eso hace que se mueva como muchos agentes dedicados a estos temas de la justicia. Y ese tema mediático entonces genera que tiene que haber alguna respuesta, y la respuesta del ente fiscalizador, del ente acusador, de la Fiscalía, fue involucrarme a mí como director de esa unidad, ¿de acuerdo? En este tema. Y yo me preguntaba, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? Por Dios, ¿qué fue lo que hice? Lo sacaron de un sombrero, como cuando el mago saca el conejo y dice, aquí hay uno de los que está, ven y lo metemos acá. Y me pusieron ahí, y entonces me llegó un telegrama. Corte Suprema de Justicia de haber tenido nexos y pactos políticos con grupos paramilitares. La senadora Piedad Zucardi habla en 360 grados de su caso, de su supuesta inocencia, de cómo obtuvo su caudal electoral, del clan político de su familia y de muchas otras cosas.
Hoy Piedad Zucardi habla en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a Mario Aranguren. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Mario Aranguren. Qué gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Hassan. Mire, un proceso muy duro el suyo. Además, quiero retomar sus palabras, porque usted dijo, después de que terminó la audiencia, en la cual queda prácticamente en libertad, absuelto por petición de Fiscalía y Procuraduría, dice lo siguiente: yo dije que iba a demostrar mi inocencia y la demostré. Estuve 10 meses en la cárcel y 3 años enfrentando